O sea, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí 100% me ha pasado, pero quizás estoy loco, no lo sé. Em, y es que el anime me ha hecho sentir cosas que ningún otro tipo de medio narrativo ha conseguido hacerme sentir. Mm, Yo creo que es justamente porque el anime se puede permitir una exageración que el resto de obras no se pueden permitir. Y la exageración dentro del medio del anime está bien vista. No sé, en algunos casos da cringe, pero en otros casos, si se trata bien y no se superan ciertos límites, es una exageración que no da cringe. ¿Y sabes por qué yo creo que eso resuena con nosotros? Porque nosotros sentimos las emociones y las sensaciones de manera ajá. exagerada, ¿sabes? Sí, Lo que claro. de puertas para afuera, no, lo normal no es que llores a lágrima viva con un llanto desgarrador, no es que te enfades y revientes una puerta, Pero no tú es por que... dentro lo sientes Pero tú por así. dentro lo sientes así, y cuando en el anime lo plasman así, como tú de verdad lo sientes, wow, creas como un espejo ahí, conectas con ese personaje. Y a mí me ha pasado, tío, de conectar con personajes de manera sentimental. Muy bonita, fuera bromas. O sea, y creo que muy pocas pelis pueden llegar a ese punto. Ahora hablan de una película que se llama Hamnet, que es la historia de cómo Shakespeare escribió Hamlet y tal, que se Ah. ve que es llorera absoluta. O sea, la gente va a verla, yo lo veo. El tren de TikTok es antes de ver Hamlet, se graban, después de ver Hamlet y se graban llorando, ¿sabes? Ese es el tren, o sea, que es tal. Pero creo que con anime es muchísimo más fácil llegar a este punto de conexión. Y he de decir que, pese a que a la mayoría de gente nos funciona esta manera de narrar, hay muchas otras personas a las que les da bastante cringe y no conectan, ¿eh? O sea, hay mucha gente que tiene este prejuicio del anime y que tienen esa barrera mental, quizá, lo que les echa más para atrás cuando ven una escena de cierto anime o cuando se ponen a verlo es que le parece muy dramático, muy exagerado, las voces de los actores de doblaje de los... No, los sellos no. Creo que muchas veces es por el doblaje. Pese a que el doblaje no esté mal hecho, nunca va a ser tan bueno como el producto autóctono que, claro, o sea, si hay una industria tan grande dentro de ese país, o sea, es muy difícil competir con ello. Nunca vas a ser tan bueno. Es que son celebrities, tío, ahí. O Claro, sea, es otro mundo, es otro mundo. El mundo de... exacto, tío. Punto uno, los doblajes, es actor de voz, que ya es otro rollo, Sí. pero ya el nivel de excelencia al que lo han llevado es otro nivel. También yo creo que otro punto muy bonito por el que conectamos de esta manera con el anime, yo creo que es porque te simplifican las emociones y las tratan de manera muy honesta. Pero algo muy complejo como que te han roto el corazón, el sentirte perdido en la vida, que esta película trata mucho, no en la vida en general, en esta película, pero el no encontrar un porqué a lo que estás Ah. haciendo y estas cosas, te lo saben desmenuzar de manera muy sencilla y hacerlo muy empatizable. O sea, es súper importante la interpretación que tiene el autor de su propia obra o el concepto que quiere transmitir y ser capaz de hacerlo. Pero cuando el autor lo consigue, que en este caso lo hace de manera brillante, o sea, tú como espectador identificas cada una de las emociones del personaje, tío, y las canonizas de una manera súper efectiva o sea, es imposible no sentirte de en cierta manera o en cierta otra, pero con empatía hacia ese personaje, ¿sabes? Porque aunque no lo hayas vivido, que aún así siempre en un aspecto u otro de tu vida lo has vivido en tus carnes, pero aún así es algo tan humano y te lo plasma tan bien que tú te sientes en la piel de ese personaje, ¿sabes? Y cuando el autor lo consigue hacer de una manera tan práctica, es que la obra te va a calar dentro, ¿sabes? O sea, no es, ¡guau, qué guapa que está esta película! O ¡guau, qué bien me lo he pasado! O, no es esto, no es este rollo, sino es el rollo de, buah, esta película ha trascendido a mi persona, ¿sabes? Esta película ha trascendido a mi persona y además, que aquí viene lo curioso y que algunas pelis lo hacen, algunos otros medios lo hacen, pero el anime lo hace de manera maravillosa que de vez en cuando te pasa esta cosa mágica y es que una historia, pero en concreto un anime, hace que te importe algo que antes no te importaba. Pero es una locura, en plan, yo recuerdo estar o sea, esta historia evidentemente, pero yo creo que me ha pasado en otras cosas, de hacer volei en clase y decir, vaya mierda. Sí, también es que en la ESO tienes una edad complicada. Pero Sí, sí, pero sí. no, pero me ponías a hacer, da igual, volei, en cualquier otro momento era como, o sea, esto ni siquiera, esto es deporte de perdedores. Yo con el elitismo de básquet fútbol, ¿sabes? Sí, sí. Pero te ves Haikyuu, de repente te ves inmerso dentro
del mundo del vóley y dices, esto es maravilloso. O sea, cómo los personajes como Hinata te plasman esta pasión por el vóley, pero simplemente ver los partidos de un equipo de instituto, Sí. es que pongamos el marco mental, o sea, el marco narrativo es un equipo de instituto de chavales de que tendrán 15 años más o menos. No Yo lo creo sé. que incluso, sí, menos, pero puede Entre ser. 14 y 16 más o menos deben tener, ¿sabes? Y vibrarlo con ellos y cómo te interesas por el mundo del vóley, pero yo me llego a interesar, digamos, por la música clásica, con Your Lie in April, Sí, sí. que dices, a mí la música clásica no me interesó en mi vida, pero como una historia de anime, por cómo no te tratan como si fueras tonto, pero lo imbuyen en una especie de pasión rara. Que Bueno, dices, o sea, es "Guau". que al final el hecho de escuchar a una persona hablar sobre algo que le apasiona y que le motiva y que es su vida o su manera de ver la vida, su prisma, es que al final te va a cautivar. Y eso pasa viendo un anime o pasa con tu colega o con la persona que acabas de conocer que dices, tío, este mundo no me había ni atraído nunca. Pero como me lo estás explicando tú, con la pasión que me lo cuentas, con los matices que digo, tú, esto no se me había ocurrido en la vida que funcionase de esta manera o que pudiese llegar hasta tal nivel de especificidad, ¿sabes? Y cuando te abren todo ese mundo, aunque de manera autodidacta no te interese, de repente sí que dices, hostia, esto es más complejo de lo que pensaba, esto es curioso, esto me parece interesante, esto se puede aplicar a otras cosas. A mí me flipa lo de la complejidad, es tan cierto. O sea, alguna vez me ha pasado de cosas que yo daba como, esto es sencillo, no sé qué, y conoces a alguien que es un apasionado del tema, que está metido ahí dentro y de repente te empieza a explicar y es como, oh, wow, 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 wow. O sea, estamos, mira, en el viaje a Japón y fuimos a mí me gustan los jardines botánicos, ¿vale? Pues fuimos a un jardín botánico precioso, rollo tropical, y a Robert, al compañero que iba conmigo, se le ocurrió la maravillosa idea de decir, pues yo cuando tenga mi casa me haré mi propio jardín botánico. Y yo en plan, Hostia. no es tan fácil, y él sí es fácil, y yo no creo que sea tan fácil. Hombre, Yo y es difícil cuidar de una planta. a mí se me mueren los cactus. Un cactus, que dices, ¿qué haces? No hay manera de que se te muera un cactus. Yo soy capaz de hacerlo. Es talento. Si te lo propones. Y sin proponérmelo. No tengo que ser disciplinado. Ese es el problema. Pero yo, claro, estuvimos buscando por ChatGPT y hablando con una amiga mía que es una apasionada absoluta de las plantas. Y es que solo el hecho de que coexistan 3 o 4 plantas en un cachito de terreno pequeño ya es complicado de cojones, ¿sabes? Ah, Ya hay tantas subramas dentro de este mundillo y dices, nunca mejor dicho. nunca mejor dicho. Pero es una locura. Pero cuando la magia. A ti y a mí nos Sí. gustaba mucho hacer trucos de magia con cartas y tal. De adolescentes. Lo ves desde fuera, no puede ser tan difícil. A la que te metes en el mundo es como... ay, Cualquier mínimo detalle, es una locura. haces el ridículo absoluto. Sí. Nos ha pasado más de una vez. Sí. ¿Quieres explicarlo o lo dejamos No, para otro no, día? lo dejamos para otro ¿Cuántos día. likes? 7 millones de likes. Y cuenta, yo creo que es No, vamos a hacer una cosa. el momento Sí, más tierra trágame que has tenido nunca. probablemente. Si cada persona, o sea, si hay tantos likes como views, o sea, solo tú que estás viendo esto tienes que dejar tu like. Si cada una de las personas hace eso, lo explico. No va a pasar, espero. Pero bueno, Vas a perder, vamos, toda la aura, la poca aura que tienes, Sí. a tomar por culo. Pero no pasa nada. Yo, ojalá pase. Bueno, Pero bueno, que sí que el anime tiene esta capacidad de wow, de hacerte enamorar de cosas que nunca pensaste de las que te podrías enamorar. O sea, sí. te he robado el ejemplo de Haikyuu porque era el más evidente. ¿Te ha pasado con algo más? Tú ahora estás muy aficionado al fútbol. Me pregunto si Aoashi tiene algo que ver. La verdad que sí, ¿eh? O sea, a mí el fútbol, mira, yo soy una persona que le encanta todo el tipo de deporte, pero el fútbol simplemente es algo que nunca me había llamado la atención y a raíz de ciertas cosas también, porque quedaba contigo y de repente poníamos un partido del Barça o lo que sea, pero a partir de Aoashi como que entendí ciertas capas de profundidad del fútbol que yo no veía hasta ese momento y realmente es que además Aoashi es un muy buen anime Sí. y lo narra muy bien de manera tanto historia como a nivel técnico-táctico. Sí. Y entonces estás enganchado, pero estás aprendiendo sobre cómo funciona el fútbol en la realidad. Y luego ves un partido en la vida real y dices, coño, si esto es lo que he visto al japonés este. Y esto se transmite con cualquier otro tipo de anime, tío. Y en el de los 100 metros lisos, sí que es cierto que yo últimamente me había reencontrado un poco con el hecho de correr, pero esto me ha dado
una motivación extra para salir a correr, ¿eh? Ahora entraremos más un poco en capas de profundidad, ¿eh? Pero ya para acabar, digamos, este pack, este melón que hemos abierto de animes que hacen que te importe algo que no te importaba, yo creo que es no tanto por cómo lo hacen, sino por cómo, otra vez, por cómo tratan los sentimientos que hay en esa Claro, historia. tío. Y al final eso sí que te vas a sentir identificado de una manera u de otra, ¿sabes? O sea, a lo mejor tú no has hecho atletismo, no has hecho voleibol, no has jugado fútbol en tu vida, o no has hecho ningún deporte en tu vida, pero imagínate que te gusta tocar la guitarra, tío. Eso, esas emociones que siente el protagonista, el proceso por el que pasa primero de enamorar, que luego comentaremos un poco de todo esto en profundidad, pero primero se enamora del deporte cuando es pequeño, luego pasa un bache emocional muy fuerte en el que no se encuentra a sí mismo, luego se reencuentra, hubo una época en que estaba lesionado o que parecía que podía estar lesionado. Todo esto que atraviesa el protagonista, tú te vas a sentir empatizado o en los estudios o en un hobby que tengas como puede ser el deporte o la música o pintar o dibujar, cualquier historia, todas estas fases las vas a pasar. Entonces, aunque a ti no te importe un comino de lo que está hablando el anime, todo lo que te transmite, la esencia de lo que te está hablando, sí que te importa, porque tú lo has vivido. O sea, el anime es Javier Santaolalla aplicado a cualquier campo de la vida. Sí, totalmente. Te ves un vídeo de Santaolalla y es como, bueno, quiero ser físico. Y yo creo que también tiene que ver mucho con la cultura de Japón en general, en el sentido de que, tío, tienen un mundo interior muy grande, cada una de las personas, como que hay mucha gente en Japón, más de que quizá en Occidente. Punto. También, eso también. Pero quizá mucho más que en Occidente, que una persona se obsesiona mucho con un aspecto de la vida, ¿sabes? Con un ítem, con Sí. una actividad, con lo Sí. que sea. Yo creo que en Occidente eso no se ve tanto o no es tan común. Y claro, como que culturalmente son dados más a este tipo de obsesiones o de pasiones tan sentidas, que en el anime también se plasma, porque al final no deja de ser una representación de la realidad que viven muchos de ellos. Sí, a veces de la fantasía de la realidad que querrían. También. Eso, va a otro podcast, eso. Sí. Es todo un tema, es todo un tema. Yo creo que hay un punto que hace que empatices mucho con estas historias, y se nota mucho en la peli también, que es un sentimiento que te gustaría sentir. Sí. Y eso pasa, por ejemplo, en Haikyuu, y ahora hablaremos en concreto de ejemplos de la película, pero en Haikyuu, cuando bloquean, cuando recibe por primera vez Hinata y cosas así, dices, yo quiero sentir esta alegría que está sintiendo el protagonista. Yo quiero esto. Y claro, la asociación la hace rápido, ¿vale? Para sentir esto tengo que jugar a este deporte. Y yo creo que ahí hay un nexo de por qué hace que te encariñes de un deporte o de la música o de lo que sea que esté tratando ese anime, ¿no? Pero vamos ya con el caso de la película de 100 metros. Punto número 1. Película infravaloradísima. Absolutamente. Fracaso en taquilla en Occidente, al menos. O sea, me parece un insulto. ¿Qué película? Pues si os recomendamos, nosotros recomendamos 100 metros. Por supuesto. Ahora, vosotros nos tenéis que recomendar a nosotros una película que consideres que está infravalorada, porque seguramente no la hemos visto. Sí, por favor, dejad en los comentarios, porque podemos hacer incluso un podcast de la película que nos recomendéis vosotros si nos gusta, ¿sabes? Una norma. No se puede ni Ghibli, Ni hentai. ni Makoto Shinkai. Ni hentai. Ni hentai. Que yo conozco a la gente. Estas tres cosas no se pueden, ¿vale? El resto, estamos abiertos a todo. Ghibli y Makoto Shinkai vamos a aclarar que es porque nos hemos visto la gran mayoría, Sí. No por otra cosa. No, nos encanta y somos así de fans. Entonces, tal. 100 metros es una película que yo hasta la semana pasada no conocía que existía. 100 metros hasta la semana pasada yo no sabía que haría que me enamorara del correr. Antes he dicho que no, pero era correrte. De eso ya estabas enamorado. Yo no sé de qué me hablas. Yo al final apuesto por unos valores clásicos. ¿Laicos? No, laicos no, al contrario. No, muy religiosos. Religiosos. Entonces no sé de qué me hablas. Yo correr lo asocio a 100 metros. A esos 10 segundos que es lo que duro yo en la cama, chaval. Sea como sea. No hay un deporte en esta historia que tenga dos bandos tan marcados. No. O odias correr o amas correr. 100%, ¿eh? No hay un Además, punto medio. Yo soy de los que odio correr, pero estoy intentando que me guste. Y todo el mundo que he conocido que le encanta correr dice, a mí al principio tampoco me gustaba. O sea, no es un bando innato. Todo el mundo nace en el bando A, que es odio correr. Pero no hay un punto medio. Es como que de repente te teletransportas. Sí. Ya, me gusta. Ahora me gusta. ¿Cuándo? No lo sé. Yo llevo No sé 25 años pasado. y no ha pasado nunca, ¿eh? Pero yo nunca he perdido la fe de que algún día me despertaré y diré, Pues ahora sí. ahora me gusta correr. O sea, a lo mejor esta peli nos ha ayudado, ¿eh?
Algo que, sí, Veremos. pero hasta que salga a correr. O sea, estoy Cuando, en una... cuando veas que no eres el protagonista así, cuando veas que eres Ferran haciendo así, cayéndote, ahí te volverás atrás. Ay, vamos a poner en contexto de que va un poco 100 metros y luego ya entramos a bañarnos en la trama, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, qué cosas son reales, qué cosas son más ficticias. Sí. Al final, eres un profesional del deporte casi licenciado. Casi. Casi. En unos meses. Casi licenciado. Y yo he hecho atletismo. Entonces, Vale. Bien, Ahí, buena dupla. Buena Dupla combinación. galáctica. Pues básicamente 100 metros lisos es una película de animación en la que empiezan narrándote una carrera, pero hacemos un flashback. La etapa inicial de por qué este señor corre y cómo va evolucionando toda su vida deportiva. Al principio es un niño súper talentoso, pero tampoco tiene este por qué quiero correr, por qué quiero ser el mejor, por qué quiero ganar en 100 metros lisos. Simplemente sabe que quiere ganar porque se le da bien. Y conoce a un chaval de la escuela que se nota que tiene sus traumas, que tiene una vida de mierda tal y cual, que corre fatal, pero el tío sí que tiene la garra que hay que tener. Entonces, a partir de aquí va evolucionando, se va narrando toda la historia a lo largo de los años de la carrera deportiva de estos tíos. sí, abarcará Y- 20 años, fácil. Fácilmente, sí, sí. Y cuando son adultos ya van narrando todas las etapas deportivas, o sea, por la que pasa a nivel emocional este deportista, que es al principio el enamoramiento de este deporte, luego baches emocionales, no encuentra la motivación y luego el resurgimiento de este tío de voy a ser el mejor atleta y ya tengo mi porqué, estoy corriendo. Y básicamente se trata de eso, de la evolución del protagonista. Y de su no antagonista. No, de su compañero. Su compañero. De su compañero, de su amigo, digamos. Olvídate de Haikyuu, olvídate de Awashi. Awashi. A ver, esto no es, o sea, no es de instituto, no es pura pasión. Tiene un tono mucho más realista. Tiene un tono mucho más realista y estoy bastante ofendido, antes de entrar en temas más pum pum de pura trama, estoy bastante ofendido de que esta no haya sido la que ha intentado ir a los Oscars. O sea, ¿cómo? Con todo mi respeto, él no lo va a tener, ¿eh? Pero con todo mi respeto a la gente fan de Kimetsu no Yaiba, o sea, no me jodáis. O sea, a nivel película, ya no te hablo de obra en general, que también, pero no vamos a decirlo. No. No vamos a decirlo, pues se van a enfadar. Pero es la realidad. Son factos. Pero a nivel película, joder, esto se aguanta como película. Esto es una muy buena película. Muy buena. Es una muy buena película que sí que era más candidata para ir a los Oscars que Kimetsu no Yaiba. La de Chainsaw Man no te lo sé decir porque no la he visto, pero al Próximamente la igual también es una película que entiendo que tienes que verte la serie de Chainsaw. O sea, no es un ente independiente. Claro. Y eso para No mí puedes ya- empezar, dar al play, me veo toda la película y tengo todo el contexto necesario para entender bien la obra en sí. Porque el Chainsaw, como primero hay una temporada y demás, Kimetsu no Yaiba lo mismo, pues no tiene el mismo mérito o la misma capacidad de presentarse a los Oscars como ente independiente que puede ser 100 metros. O sea, yo creo que es la típica película que ahora pasa bastante desapercibida aquí, pero que con el tiempo va a acabar siendo un clásico del anime. Al menos en Occidente. Hombre, no tiene sé cómo, potencial, no sé tío. cómo ha ido en Japón, no tengo ni idea, ¿eh? Pero aquí te lo juro que hasta haciendo un poco de research para hacer el guión del podcast y tal, las views en la mayoría de vídeos, los pocos vídeos que hay, son muy bajitas. O sea, significa que es un anime que ha pasado muy desapercibido y es una pena por la calidad que tiene. Y es que es un anime que, ya habéis escuchado la sinopsis, de primeras, yo creo que aquí está el gran problema, no te atrae. No, te y atrae. también visualmente no es lo que podrías decir, No, "Buah, a ver, va a arrasar con el público genérico". Que porque luego, es cuidado. muy llamativo. O sea, A mí me gusta mucho el estilo artístico. Está hecho con rotoscopio, ¿sabes? No. Rotoscopio es, han grabado a personas reales, a actores, Ok. y luego han hecho la animación encima de la grabación de actores. ¿En serio? ¿Toda la peli así? Casi toda la peli es así. Entonces, por eso el correr... O sea, de hecho, se ve tan real las Se ve carreras muy y todo real. eso porque son atletas profesionales los que están corriendo y han animado encima del atleta Hostia, corriendo. Qué guay. ¿Sabes? Entonces, pero todas. O sea, tienes esa escena donde los periodistas persiguen al súper talentoso Sí. ese. O sea, hay un como detrás de las cámaras, No, sí, behind the sí. scenes, y están pues unos tíos grabando, pam, y luego lo animan por encima. Mm. Y por eso tiene esta especie de fluidez tan realista la Hostia, película. qué bueno, tío. Entonces, Pues no lo esa sabía. técnica se llama rotoscopio, no es la más habitual. ¿Dónde lo tengo? Sí. Es una técnica que es muy rara, pocas veces se ve, pero por ejemplo, si os ha molado el rollo, el anime de este manga, Las Flores del Mal, también es... Sí, quería.
Sí, si lo veis, también todo el anime está hecho con rotoscopio. O sea, si Ujú. es una técnica que os mola, os recomiendo entonces ver esto. Es una trama, otro rollo, más madura, Ajá. muy tal, pero si la estética y el estilo os ha gustado, Yo creo que este ahí. estilo que dices puede funcionar muy bien o muy mal, depende de la obra también. El A sentido mí aquí no me convence del no te todo. convence, ¿verdad? No, porque es una historia de instituto, problemas de como pum pum, más o menos de adolescencia, madurez, Ajá. traumitas, tal. Como que no pega mucho, ¿sabes? Pero creo que es la mejor idea que se ha podido tener el utilizar el rotoscopio para una película de atletismo. Sí. Porque sobre todo, y tú nos lo podrás decir mejor, pero a nivel técnico, la técnica de correr se ve tan pulida, Sí, se sí, ve tan totalmente. bien, que si no has tenido que entrenar nunca estas cosas, quizá no te das cuenta, pero yo, como alguien que ha hecho atletismo, 100 metros y vallas, Ajá. joder, o sea, lo ves y te sientes dentro de la película. O sea, yo hay momentos donde digo, me está transmitiendo la sensación que se siente al correr. Yo he echado de menos que vomiten al final. A mí me pasa muchas veces de acabar y vomitar y decir, fuck, o sea, Bueno, estoy pero en 100 harto. metros no pasa eso. A mí alguna vez me ha ¿Sí? pasado, pero claro, también hay que poner en contexto que quizá venía de un entreno de básquet y luego me iba a hacer los 100 Ya. metros, ¿sabes? Pero aparte de eso, em, todas las sensaciones que te transmite, si has hecho atletismo, concretamente 100 metros, buah, vas a verte dentro de la película. Ujú. Es espectacular. Sí, también se asemeja mucho con Haikyuu en el sentido de que los gestos técnicos están muy mirados y cualquier persona que haya practicado, en este caso atletismo, en el caso de Haikyuu voleibol, sabe decirte que son muy precisos y eso en un anime de deportes ayuda muchísimo a que tengas una buena sensación y a que te transmita lo que está viviendo el personaje a la hora de correr, ¿sabes? Y eso se puede ver tanto en planos grandes, pero cuando hacen como planos más detalle de cómo apoyan las piernas para correr, cómo usan las manos, o sea, Mm, cómo tienen todo el cuerpo, incluso en la salida. O sea, todo está milimétricamente pulido. Y eso, sí. a nivel técnico, se agradece mucho. Luego, si eres una persona que, digamos, no ha corrido en su vida o solo has corrido para ir a buscar el bus y has llegado, que vamos, que estabas a punto de vomitar también por el cansancio, es una película con la que vas a conectar muchísimo, pero porque toca temas que son existenciales. O sea, no te vas a Sí. deprimir mirando la película, no es No, no, eso, no. pero De hecho, al contrario, te van a dar ganas de hacer cosas. sí. Y es que hay una pregunta que es muy recurrente durante toda la película, que es ¿por qué corres? Es muy interesante, tío, porque realmente puede ser porque corres o porque haces cualquier otro tipo de cosa, pero no el dejarte llevar por la corriente de un día más, un día menos, Claro, sino, vale, me levanto cada día con un objetivo o con ganas de hacer algo. Ya no es un objetivo de mentalidad de tiburón, ¿sabes? Es un objetivo de qué es lo que me gusta hacer, qué quiero mejorar hoy, en qué quiero avanzar hoy, en qué quiero progresar, ¿sabes? Entonces, puede ser por qué corres o por qué estudias esta carrera, o por qué le dedicas el tiempo a lo que le dedicas, es ¿sabes? que yo creo que una vez encuentras, y esto se aplica a cualquier cosa en la vida, una vez encuentras tu por qué, el cómo es bastante más fácil. Totalmente. O sea, es que el cómo pasa a un segundo plano totalmente, porque dices, pues voy a empezar con esta manera de hacerlo y ya veré cómo va avanzando. Pero de momento voy a ponerme manos a la obra y si no es lo óptimo, pues ya corregiré. Pero yo quiero hacer esto. Es el mejor no el mejor Spokon, perdón, Ya. es el Spokon que más te ha gustado. Spokon, para quien no lo sepa, es Anime de anime de deportes. deportes. No, no, no. También porque una peli es muy difícil que compita contra una serie de varias temporadas, porque da tiempo a contar muchas más cosas. A lo mejor esta serie podría, o sea, esta película podría compararse con una temporada cortita de un anime, y entonces a lo mejor sí que dudaría, pero Slam Dunk, Haikyuu, Awash, bueno, Awash sí, de momento solo tiene una temporada, pero para empezar, te da tiempo a empatizar mucho más con los personajes, y no solo con un personaje, que el protagonista, por ejemplo, en 100 metros, el protagonista está muy bien desarrollado, pero a mí sí me ha quedado la espinita de saber más cosas sobre el compañero, ¿sabes? Sobre el rival. Sí que te da cierto contexto, sí que está presente en los momentos más importantes de la obra. A mí me gusta, eso, me gusta cómo está tratado porque te dan a entender sin explicarte. ¿Sabes? Sí, Creo que más o menos todos hemos comprendido cuál es su entorno familiar, cuál es su background, qué pasa en su vida, sí. ¿sabes? Sin necesidad ni de que nos lo enseñen ni que nos lo cuenten. Y eso No, me sí, parece que sí. está
a nivel narrativo está muy bien hecho, está muy bien hecho. O sea, conectas con el personaje y honestamente aparece muy poco. O sea, Aparece muy aparece en el final de cada acto, rollo en el inicio y en el final En del el inicio aparece inicio. más, pero... En el nudo aparece en el final y en el desenlace aparece literalmente en el final. O sea, no le ves el pelo. Ujú. No le ves el pelo, pero cada vez que sale, con muy poquito aporta mucho. Con muy poquito te dice mucho. Y el contraste que hace con el protagonista, es que el contraste que hace con el protagonista es brutal. Y es que yo creo que aquí también, sin decírtelo, sin vomitártelo, te están hablando de lo que a priori para mí serían los 3 tipos de deportistas que existen. Ajá, a ¿Sabes? ver. Por un lado tendríamos la persona que es deportista por hobby, ¿sabes? No tiene pretensiones más allá de mover un poco el Se lo cuerpo. pasa bien. Me lo paso bien, es sano, me gusta el básquet, voy a hacer una pachanga, ¿sabes? Unos triples, lo que sea, el fútbol, da igual. O sea, puro hobby. Luego tenemos al talentoso, ¿vale? Que sería el caso del protagonista de 100 metros. El talentoso es una persona que ya desde pequeñita destaca en algo, que no tiene que meterle mucho esfuerzo inicial, digamos, que es Ujú. de manera, desde que nace, es bueno haciendo eso. Y de Tiene alguna mucho manera, reconocimiento. y de alguna manera su identidad se ve ligada al deporte o a la cosa que está haciendo. Es el corredor, es el futbolista, ¿sabes? Y la gente lo admira, la gente lo trata acorde a esa identidad que se ha creado, Ajá. ¿sabes? Ese es el talento. Y luego tenemos al tercer tipo, que sería el amigo del protagonista, que es el obsesionado, ¿sabes? Ya no te diría ni el disciplinario que se esfuerza, el obsesionado, que él te lo cuenta, es una persona que corre, pero para evadirse de la realidad, porque cuando está corriendo se olvida de todo lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, el que lo hace a modo de escape, barra el obsesionado. Entonces, tenemos estos Bueno, 3 puede tipos. ser como modo de escape de la realidad porque no le gusta su realidad, o puede ser porque simplemente está obsesionado con el deporte porque le encanta y ya está, ¿eh? Pero tiene que haber una obsesión Claro. por X o por Y. Claro, pero no es su identidad, es su obsesión. Yo creo que Ujú. cuesta explicarlo, pero el matiz es muy distinto. Entonces, para Sí. mí existirían estos 3 tipos de deportistas. Sí, y también es muy curioso porque se ve muy reflejado y el autor lo narra súper bien, sin palabras de hecho, pero el talentoso que es el protagonista va perdiendo fuerza a lo largo del tiempo y el que tiene su mérito gracias al esfuerzo y gracias a echarle coraje es el que a medio camino tiene el pic. Y esto es muy interesante porque hay un estudio sociológico que se hizo con niños pequeños y Ok. no recuerdo si era que se les pedía hacer un dibujo o se les pedía resolver unas preguntas o lo que sea, pero había un grupo que se les decía, lo has hecho muy bien, eres muy inteligente, tienes talento. Y al otro grupo de niños, lo has hecho muy bien, te has esforzado mucho. No es que se te dé bien, no es que tengas talento para esto, no es que seas inteligente, es que con tu esfuerzo has conseguido resolver las preguntas. Entonces, más adelante, a los mismos grupos se les ponían preguntas mucho más difíciles o imposibles de resolver para ellos y los que se habían identificado con el talento, de seguida cuando ven que no pueden, tiran la toalla y no se esfuerzan. Y al contrario, el grupo sin talento o el del esfuerzo es al contrario, es no sé cómo hacerlo, pero voy a probar esto, voy a probar lo otro, voy a insistir y insistir e insistir. Y después había una tercera prueba en el que volvían a ser preguntas mucho más asequibles y los talentosos de seguida ya se desentendían. Y aunque tenían la capacidad para resolverlo, ya habían vuelto a dudar de sí mismos, que le pasa al protagonista en esta película, y aunque tenías la capacidad para hacerlo, fracasas. Porque no te lo crees, porque ya has tenido la experiencia de, hostia, es que si no valgo para esto, realmente yo pensaba que sí, pero realmente no valgo para esto, voy a desistir. Y entonces la gente que se había esforzado había resuelto preguntas ya incluso de un nivel superior a las iniciales, ¿sabes? Porque a lo mejor les costaban un poquito más, pero decían, vale, pero de esta manera, no, de la otra. Y a base de persistencia lo acababan resolviendo. Claro, el matiz es el talentoso se le ha hecho creer o se cree que ha nacido con esto y que no tiene que esforzarse para Claro. alcanzar ese rollo que le va a venir dado. Ujú. ¿Por qué? Por la divinidad, por lo que sea. En cambio, la mentalidad de la persona que se ha esforzado, de alguna manera tiene una prueba que es irrefutable de que si se esfuerza puede conseguir las Claro. cosas. Que para mí eso es muy importante porque se transforma en creencia de que él es quien dice que es. Que él puede hacer lo que él dice que puede hacer. Claro, la ¿sabes? autopercepción, Y tío. entonces, ese pequeño cambio de mentalidad es absolutamente brutal. ¿Sabes? Que luego sí que hay puntos donde de verdad es talento innato
Sí. y tal. Y al final la percepción que tienes de ti mismo es, ok, tu talento no lo puedes controlar, entonces llega hasta cierto límite. Quizá cuando eres pequeño no reconoces hasta qué límite vas a llegar, pero tu capacidad de esfuerzo sí que puede ir evolucionando. Que también al final la capacidad de esfuerzo no va simplemente con quieres, hago más, no quieres, no hago tanto. También es una capacidad con la que naces y que se desarrolla. Claro, y que también tienes que forzarte para ver dónde está tu límite de esfuerzo. Sí. Que la gente es como, "Oye, a la mínima que hay un poco de resistencia, para". No, Sí. no, esto es como en el gimnasio. Al fallo. Esfuerzo al fallo, amigo. Pero es eso. Y vemos como el protagonista entrena de manera muy mecánica, entrena... No O sea, entrena ni de manera mecánica, es mecánico él, ¿sabes? Sí, técnicamente es muy bueno, Sí, pero además también se ve en la carrera que hacen desde pequeños, sí. que el tío le está dando una paliza. Sí, su postura, sí, le está dando una paliza, pero su expresión, su todo es como... Es robótica, es mecánica, Sí, es como... sí. Esto es normal. Y vemos como el otro, el amigo del protagonista, el que técnicamente es Una patata. pero hasta el final, lo hace todo con garra. ¿Sabes? Que a veces la garra, cuidado, tampoco te va a servir para sacarlo todo hacia adelante. O sea, No. tienes que aprender también la base técnica, pero vemos como es corazón, vemos como... Es Gaby, es Gaby. Es Gaby, en el momento preciso, en el momento que más importa, cuando la gente ya está para abajo, porque las energías no te dan para más, este tío se crece. Y es el momento que marca la diferencia. Entonces es cuando le gana a un tío que es mucho mejor que él, porque realmente es mucho mejor que él. Pero ¿qué pasa? Que no acepta la realidad. Y aquí entramos en un personaje ultra secundario, como hablamos Muy la semana bueno, pasada es un de muy buen personaje secundario, ultra secundario que aporta mucho, pues en esta historia tenemos otro y es el de la barba, no sé cómo se llama. El tío de la barba. Sí, es un tío que aparenta ser bastante mayor que los otros, que compite aún a nivel profesional, pero que te hace esta reflexión sobre no aceptar la realidad. Que primero tienes que tener la humildad suficiente para ver la realidad tal y como es, porque una vez ves la realidad tal y como es y ves lo que no te gusta, puedes decidir negar esa realidad y sobrepasar esa realidad. Te pones en tu sitio, dices, vale, o sea, yo sé que soy esto, pero me importa una puta mierda. Sí, pero primero tienes que ser capaz de verla. Sí. Que hay mucha gente como que niega esa realidad. O sea, es lo que le estaba pasando al protagonista. Claro. Es como, no, es lo que hay. No significa que tengas que comprar lo que hay, pero tienes que ver qué es lo que hay. O sea, no es lo mismo ser un flipado y decir, yo soy mejor que todos, que decir, vale, yo sé que este tío es mejor que yo. ¿Cómo le voy a ganar a alguien mejor que yo? Ahí entra el acepto la realidad, pero disocio de ella. Sí. Y eso es un muy buen mensaje, ¿no? Y ayuda un poco a construir el porqué del protagonista y cada uno tiene su porqué, ¿no? Y eso es bonito, eso es bonito. Conectas con algún personaje de la película, acabas conectando. Pero al final, y a mí me gusta cómo el amigo del protagonista está colgado de la cabeza y le da igual si se lesiona, si no se lesiona. Sí. O sea, él va a muerte, él quiere batir el récord y él quiere batir el récord. Y mi preocupación estaba que no se ha tratado en la película eso. Una vez bata el récord, ¿qué va a pasar? Una vez cumpla esa meta, ¿qué va a pasar? Porque es su obsesión de vida para evadirse de la realidad. Este tío sí que es pura evasión de realidad. Para poder sobrellevar esta vida, él se ha centrado en batir el récord de Japón en 100 metros lisos. Sí. ¿Qué pasará bueno, en cierto modo sí que se trata, justo antes de la carrera final, pues y en el que, final, tiene una crisis existencial, en el sentido de, he vivido toda mi vida obsesionado con batir el récord, pero realmente ¿de qué me sirve batir un récord? ¿Por qué estoy corriendo? Vuelve a tener esa crisis de identidad, sobre todo deportiva, de, sí, pero ¿realmente me va a solucionar la vida correr más? ¿Realmente voy a ser mejor por romper el récord? ¿Por qué corro? Y entonces el protagonista le dice, que tengo apuntada la frase porque es súper interesante, y dice, ¿realmente por qué corremos? ¿De qué sirve? Y dice el protagonista, para darlo todo, necesitas algo más. Es una filosofía muy buena, tío, y me recuerda mucho a una frase de Haikyuu, que no sé si la recordarás, Tsukishima, que es el rubito. sí. Siempre ha tenido esta mentalidad de solo es un club, solo es un partido, solo es un punto. Supongamos que gano este partido, habrá otro partido más. Supongamos que gano este torneo, habrá alguien mejor que tú. Si eres el mejor de Japón, todavía te queda ser el mejor de Asia. Si eres el mejor de Asia, todavía hay mucha gente mejor que tú. ¿Cuál es el punto? Y entonces su colega, que hasta ahora había sido un noname, le dice, ¿qué podía ser sino orgullo? Es muy buena porque, o sea, realmente no importa la meta que tienes. Lo que importa es las vivencias que te deja el
el llegar hasta la meta y el practicar ese deporte o hacer esa actividad, da igual que sea un deporte o no, pero, tío, el hecho de sentir, o sea, da igual si estás compitiendo por ser el mejor del mundo o por ser el mejor de tu barrio, siempre y cuando las vivencias que te deja esa actividad o esa experiencia te reconfortan a ti y te hacen mejorar como persona, tener un motivo por el cual levantarte y estar activo o tener ganas de hacer cosas, eso es lo que importa y no es ¿y luego qué? O cuál es el objetivo o el por qué. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Claro. O sea, es literalmente ¿por qué corres? ¿Por qué corres? Bueno, pues para darlo todo. Para ser el mejor, para darlo todo. O sea, da igual. Pero una vez encuentras ese por qué, es mucho mejor. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el punto de ser el mejor de Asia? Quizá te importa Ronaldinho, seguro que le importa una mierda, ¿sabes? Ser el mejor del mundo. No, claro. Yo juego al fútbol para pasármelo bien. Ese es su porqué. Lo otro da igual, pero mientras estés haciendo el cometido de tu porqué. Y ese porqué es lo que te va a exprimir. Y al final de la película, ¡spoiler! Al final de la película, corren para pasárselo bien. Y es que ni siquiera la película ni siquiera te dice quién ha ganado. No. O sea, hay una especie de photo finish en el sentido de que los dos llegan a la meta muy parejos, pero ni siquiera te dicen, ¿el ganador ha sido este? No, porque es que da igual. O sea, realmente no importa quién ha batido el récord, no importa quién ha ganado, no importa todo esto. Es un mensaje muy buenista, es un mensaje muy de Pep Guardiola esto, pero... Pep Guardiola hacia afuera, pues seguro que dentro del vestuario da un miedo que te cagas, Pep Guardiola. Hay un plano secuencia en la película. ¿No te has dado cuenta? El plano de la carrera que hacen antes del salto de 10 años. ¿El de la lluvia? El de la lluvia. Esa carrera es una locura, pero... un aura, descripción de aura. Es un plano secuencia, o sea, es un plano que no para. Hay más de 10.000 fotogramas ahí. O sea, me ha encantado cómo está animada desde que empieza a caer la lluvia, salen los corredores, se preparan, corren todo, dan el máximo. El protagonista se queda alucinado porque le han superado completamente. Se da cuenta de la realidad. Todo eso, tío, o sea, está tan bien narrado a nivel visual porque simplemente te enseñan lo que está pasando. No hay diálogos, ni externos ni internos. No hay nada. Solo ves lo que te está contando el director. A nivel cine es una maravilla. Es eso. cine. Y a nivel... Cine. Y a nivel... A nivel de lo que te transmite, es una locura porque justo antes de que empiece la carrera empiezas a notar en el personaje protagonista la ansiedad por el fracaso. La ansiedad, yo no le llamaría de fracaso, la ansiedad de la competición, te diría yo. No tanto la del fracaso, sino ansiedad de competición. Es algo muy interesante, tío. Oh. Y es que hay mucha gente a la que de manera innata se le da bien el afrontar las competiciones y hay gente que le entra mucha ansiedad. Yo que trabajo con niños, yo soy monitor de escalada y trabajo con niños y niñas muy talentosos y que han ido a competiciones y me recuerdo dos personas en concreto que las dos se les daba muy bien, hicieron las pruebas para un centro de rendimiento, las dos entraron, pero una de ellas se le daba súper bien y iba a las competiciones como si estuviera en su casa con chanclas, sí. Y la otra no se daba nada bien gestionar esas emociones y pese a que se le daba muy bien incluso bajo esa presión competir, ella misma acabó cediendo y diciendo es que la competición no es para mí, no me gusta competir y lo paso mal, entonces no voy a competir. ¡Wow! O sea, qué valentía también el asumir eso, ¿eh? Yo soy un mundo radicalmente opuesto, ¿eh? O sea, para mí el main thing de todo es competir. Ya. Si no, ¿para qué lo haces si no es para competir? ¿Eh? Luego hay que saber perder, hay que saber ganar, cuidado, que también poco se habla de eso. Elegancia, sobre todo elegancia, saber estar. Pero la competición a mí no me genera ansiedad. O sea, recuerdo cuando jugamos a básquet o en atletismo, igual, cualquier cosa, te lo juro que se pasa mucho peor en el banquillo o en la grada que estando ahí jugando o haciendo lo que... O sea, una vez metes, aunque esté el partido muy igualado, esté muy tensa la cosa, una vez metes el pie dentro de la cancha, es como... Sí. Y se te pasa Tengo todo. que decir que a mí no se me pasaba completamente, sino que sentía ese temblor en las piernas en el sentido de que si estoy fuera en el banquillo no estoy nervioso, estoy tenso porque estoy viviendo el partido de mi equipo, pero no estoy nervioso. Y dentro de la cancha sí que notaba un poco más no miedo, pero esa incertidumbre que me asustaba un poco, pero aún así
Y a mí sí que me gustaba sentir esas cosas, Ah, ¿sabes? tío, bro. Y el sentir, no es adrenalina, pero como estás full focus en el momento, rollo. Creo que nunca el cerebro va tan rápido y ves tantas cosas y escuchas tantas cosas como cuando estás en el punto máximo de una competición y está todo igualado. ¡Buah! Es una sensación que es súper agradable, a mi gusto. Es muy Entiendo, guay, es muy guay. Hay gente que no, pero... tú que eres conocedor de este mundo, ¿por qué crees que hay gente que le resulta desagradable esta sensación? O sea, seguro que me lo puedes explicar, pero para mí es bastante incomprensible a nivel experiencia personal, porque yo personalmente la disfruto muchísimo esta sensación. Bueno, al final es que no deja de ser salir de tu zona de confort. Es decir, incluso si estás acostumbrado a jugar partidos y a competir, esos momentos de máxima tensión, tú no estás cómodo. La palabra no es cómodo, ¿sabes? Tú puedes estar preparado, puedes afrontarlo de una manera o de otra, puedes tener más herramientas psicológicas o puedes tener menos. Te puede afectar más incluso la presión o te puede afectar menos. Entonces, si hay gente que no tiene esas herramientas y además la presión que siente es mucho mayor a la media, quizá podríamos decir, pues entonces esa sensación sí que le incomoda, no está acostumbrado a salir de la zona de confort, no se siente bien, no es una experiencia agradable para esa persona. Entonces, quizá incluso dentro de este espectro de personas, quizá hay algunos que sí que les compensa el estar incómodos y el no sentirse bien, pero luego se siente realizado después de que ha pasado todo eso, y hay gente que no le compensa y no le gusta, ¿sabes? O sea, tú... Claro, entonces es gente que de verdad siente ansiedad real en el momento de Claro. pura competición. Hombre, la ansiedad, o sea, la ansiedad no deja de O sea, ser... yo tengo ansiedad, no en otros temas de la vida, los cuales no vamos a entrar ahora, pero en competición, ¿tú cómo definirías lo que tú sientes en los momentos, no de un poco de te has picado con alguien, sino de donde hay tensión competitiva de verdad? Yo creo que te sientes, y esto en ciertos animes se narra mucho a nivel visual, de manera metafórica, lo sientes como un precipicio, ¿sabes? Que está justo en tus talones. Entonces, tienes que tirar para adelante, porque tú te has visto envuelto en esta situación, no puedes caerte y echarte para atrás, pero dices, es que un paso en falso y me voy al hoyo, ¿sabes? Hay gente que en esos momentos quizá prefiere estar en el banquillo. Sí, sí, totalmente. O sea, yo me siento, mira, para poner ejemplos de anime, como los gemelos de... Los gemelos Milla. Esos. Que es como, hay presión, pero parece que se lo están pasando bien. Rollo que cuanto más igualado está, más bien parece que se lo están pasando. Ajá. Yo siento eso, ¿sabes? Luego, si pierdo, no voy a tener mal perder contigo, pero conmigo voy a tener un mal perder que me va a cagar. Vas a estar ardido. O sea, sí, yo me autoflagelo que flipas, pero a gustísimo, ¿sabes? A gustísimo. Yo cuidado, no estoy en contra de hacer eso, mientras sea un ratito. Rollo, dame 1 hora, 2 horas de autoflagelarme, de torturarme mentalmente, ¿sabes? Pero porque yo encuentro la mejor ahí. Rollo, tío, es que ¿cómo has fallado eso? Pero es como que... Es un poco tu motor. Sí, entonces luego lo bajas, primero te frustras, luego lo bajas, lo entiendes y luego lo practicas. ¿Sabes? ¿Cómo has fallado este triple pedazo de hijo de puta? O sea, llegas a meter eso... Y luego no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. ¿Qué hay que hacer? Hay que mejorar eso, ¿sabes? Pero para mí es un motor fonda, que no tengo discusiones yo con profesores de interpretación. ¿Qué pasa? Que los profesores de interpretación a veces son muy hippies en algunas cosas, ¿sabes? Y yo en ese sentido no vengo de la vena deportiva, ¿sabes? Es otro rollo, completamente distinto. Es como, no, ellos son, no tienes que buscar la perfección, no sé qué, tienes que aceptar. Y yo, ¿cómo? ¿Eh? Repite eso si te atreves. Primer día de clase me discutí con un profesor, pero por esto, ¿eh? Él era muy de esta escuela de nada de perfección, no sé qué. Yo, radicalmente opuesto. Para mí tienes que buscar la perfección, ¿sabes? O sea, que luego no la vas a encontrar. Luego no la vas a encontrar. En la mayoría de casos no existe, No, pero tío, tienes que buscarla. O sea, tienes que ir a por el 10 para quedarte al 9, ¿sabes? Para quedarte al 8. Luego tener la humildad suficiente como para aterrizarlo y decir, ok, no he podido llegar al 10, ¡buah, pero mira qué bien me ha quedado en el número 8, ¿sabes? Pero tú sabes que ahora tu límite está en el 8. La siguiente vez tienes que ir a por el 10 otra vez. Y no te puedes conformar con un 8. A por ese el discurso es un poco peligroso, ¿eh? A mí me funciona. Entiendo que a la gente no. Quizá la palabra no es perfeccionismo, es excelencia. Tienes que buscar la excelencia, tienes que buscar el perfeccionismo, pero no como meta, sino como camino. Sí, o sea... A mí, cada uno que haga lo que le funcione. Es un poco, o sea, si lo llevas bien, es muy útil. Pero sí que es muy peligroso en el sentido de que yo tuve una asignatura de psicología del deporte y la profesora nos decía que la vida es un 7. O sea,
puedes saber cosas que se te dan mejor, que se te dan peor, puedes tener una mejor performance, una peor, pero la vida es un 7 y tienes que aceptarlo. Sí. Y pregunto si había gente muy perfeccionista aquí, la mayoría de esa carrera lo éramos, porque el deporte muchas veces va enfocado a eso. Y para llegar al proceso que tú dices, tío, te vas a tener que dar muchas hostias, en el sentido de que si tú, por naturaleza, siempre vas a apuntar al 10, siempre vas a apuntar a la perfección, cuando las primeras veces que te das cuenta de que no lo consigues, y a la siguiente tampoco, y a la siguiente tampoco, y pasan 10 veces y no lo consigues, es frustrante y vas a tener que pasar por ese proceso. Entonces, es algo peligroso, pero tienes que llegar a la conclusión de que hay que aceptar que la vida es un 7. Sí, pero tienes que seguir apuntando al 10. O sea, yo creo que la perfección es algo que nunca vas a llegar a tocar. ¿Sabes? Incluso tu obra más magna, si eres algo creativo o si es a nivel deportivo, seguro que el mejor partido de Messi, Messi lo ve y dice, esa elección no. Ya. ¿Sabes? No, no va a ser nunca un 10. Pero tienes que seguir apuntando al 10, tienes que tener la fortaleza mental, pero yo creo que, honestamente, la humildad suficiente para decir, yo iba por el 10, pero mi nivel de perfección ahora mismo es un 6,5. Es Me algo he muy llevado al interesante. límite más límite posible, pero no tienes que entrar en parálisis de perfección. Claro. Que hay gente que le pasa, no. Tengo una conocida que es escandalosamente esto, que es como, no, es que no está perfecto, no puedo subirlo, porque hace cosas de redes sociales, no puedo subirlo porque tal, y al final acaba subiendo muy pocas cosas porque no están perfectas. No, amiga, tu nivel de perfección ahora mismo es un 7 máximo. Tú has apuntado al 10, no te ha salido. Sube el 7, te da vergüenza. Usa esa vergüenza de motor para volver a intentarlo y apuntar al 10 llegando al 7,1. Te va a dar vergüenza, te van a decir esto Claro, está pero mal. seguir en movimiento. Claro, pero requiere de una fortaleza mental de asumir que no has llegado a esa perfección. Y hay gente que yo creo que no puede lidiar con esa sensación. Sí. Y quizá aplicado al deporte, aplicado al anime, el estar compitiendo quizá tiene mucho que ver con cómo lidias con la derrota. Pues si compites, estás en ese momento de ansiedad y ganas, está guapísimo. Yo creo que nadie se va a quejar entonces. Pero si pierdes, creo que quizá esta gente que le cuesta la competencia es que pierde validez ante sí mismo si ha perdido, ¿sabes? Claro, este anime lo narra súper bien, en el sentido de que, joder, tienes que apuntar a ser el mejor de Japón o el mejor del mundo, o tienes que marcarte tu objetivo, sea realista o no, pero también tienes que aceptar la derrota y tienes que saber cómo lidiar con ella. Y cuando son más jóvenes les cuesta más y cuando son más adultos les cuesta menos, pero tienes que marcarte objetivos y lidiar con los resultados que obtengas. Que parte de la victoria, o sea, la derrota es una parte fundamental de la victoria. O sea, Sí. vas a necesitarla y aprender a lidiar con ella para mí es súper importante. Pues sí que creo que gente que tiene ansiedad en temas de competición quizá es por eso, pues se desvalidan a sí mismos. O sea, soy un fracasado. No, has fracasado en esto. O sea, Claro. has perdido en esto. No eres un fracasado. Es distinto. Tú no Claro, eres, claro. solo lo has hecho ahora mismo. Claro, es que incluso la persona más alta en cualquier tipo de disciplina ha perdido más veces de las que ha ganado, Sí. ¿sabes? Messi, ¿cuántas Champions ha jugado y cuántas ha ganado? Michael Jordan, ¿cuántas temporadas ha jugado y cuántos anillos ha ganado? Entonces, tienes que tener esa seguridad mental de que tú puedes hacer cualquier cosa. En plan, yo ahora mismo, yo creo que salgo a correr 1 kilómetro y me ahogo, ¿sabes? Yo tengo mal cardio. Probablemente. Pero tú me dices, ¿te ves capaz de hacer, yo sé, media maratón? Tú. Fácil. Tú. Pero yo. Hombre, tú no. O sea, de aquí a 5 años sí. Yo te hago media maratón, vamos, en menos de medio año. ¿En medio año? Y ahora yo voy corriendo de aquí a las barras y me muero, ¿sabes? Otras cosas físicas, Y tienes bien. problemas de rodilla, además. Y tengo problemas de rodilla, sí. Pero No. yo te hago una media maratón, pero facilito, ¿sabes? Yo sí que te la Además, hago, pero tú no. Yo no tengo problemas de rodilla. Tienes- Estoy más en forma que tú. Pero yo tengo más talento en cardio. Vale, no, pero vamos a dejar que decida la gente. Y no, escúchame. Vale, sí, que decida la gente, pero lo voy a poner muy fácil porque te voy a pegar una puta paliza, hijo. No va a No voy a, pasar. no voy a insultarte porque no sé. Porque tienes miedo. No, porque te respeto. Te voy a machacar, pero no voy a disfrutar de hacerlo. ¿Vale? Yo sí. Pues yo soy un caballero contigo. Te voy a pisotear, vas a quedar humillado, expuesto delante de la gente, pero luego te daré un abrazo y te escupiré en la cara. Pero bueno, entonces,
¿Estás preparado? 5 likes. Si llegamos a 5 likes... Sí. 5 likes. Uno es mío Vale. y voy a convencer a 4 amigos. 5 likes y hacemos una media maratón teniendo en cuenta de que a día de hoy yo creo que ninguno de los dos va a correr 2 kilómetros sin pasar las putas. No, Vale. en absoluto. Entonces, ya está, vamos a complicarlo más. Si te gano yo en esa media maratón, te rapas. Vale, pero si gano yo, ¿Me te rapo? haces trenzas de Rafinha. Las trenzas de Rafinha, pues te las haces. ¿Tienes miedo? No, pero es que me van a quedar demasiado bien. Mejor para ti. Ah, no, la gente me va a mirar a mí en el podcast, entonces Yo siempre. creo que no te van a quedar tan bien como tú crees. Bueno, igualmente tampoco me las voy a hacer, porque te voy a pegar una paliza. O sea, como sea. No, comprobaremos. Está dicho. Está dicho. Comprobaremos. Tenemos trato. 5 likes. 5 likes. 5 likes, casi esto fue al mate el suelo. 5 likes y hacemos una media maratón en menos de medio año. Ok. O sea, como sea, 100 metros, la película de anime, creo que Maravilloso. es el ejemplo perfecto de cómo un anime puede plasmarte mejor sentimientos, sensaciones, cosas reales que la propia realidad no podría hacer, que una película, una serie normal no podría hacerte. Pues tú me haces una película o un anime, no, pues me haces una película o una serie de atletismo intentando transmitir lo que transmite esta película y seguramente te quede entre cringe y horrible. O sea, Sí. hay un punto No te medio va a ahí. salir tan bien definitivamente No. como esta Entonces, película. Esta película para mí es la prueba de que el anime es un medio para explicar historias que son únicas. O sea, hay ciertas historias que solo se pueden explicar en el anime. Y 100 metros es la prueba definitiva.